Esto me pasó hace mucho, cuando era robado a cada rato. Tenía como 13, 14 años, me robaron casi 3 bicicletas. Hola, muy buenas, parcero, parcera. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese fin de semana? Mucho gusto nuevamente, mi nombre es Anderson Loaiza, soy de Colombia. Un atleta de 7 años del Street Workout, bueno, ya casi 8. Coach con programación neurolingüística o PNL. Orador en estos grandes espacios de super workout, de motivación deportiva y motivación personal. La verdad que próximo egresado de educación física, recreación y deportes, una carrera universitaria profesional y todo esto se queda sin más. La verdad que no me interesa y casi nunca me ha gustado, digamos, resaltar como esos títulos sociales en los que nos hemos encontrado inmersos durante mucho tiempo para ganar reconocimiento, para ganar trabajos, para buscarlos y para ser un poco más ante los demás. Bien, jamás me ha gustado expresar todo este poco de títulos y demás informaciones que he hecho, porque para mí eso no es lo importante. Lo importante es qué puedes aportar tú, qué le puedes aportar a los demás, a tu familia, a tus amigos, a tu entorno. Y eso es lo que he decidido crear desde hace un año. Aportar información de valor, energía de valor, por supuesto, para que no solamente te disfrutes esos espacios, sino que puedas extraer un gran aprendizaje de cada uno de ellos. Y estoy seguro, como siempre doy fe, de que en cada uno de los videos vas a poder extraer información que te va a poder servir. De pronto no hoy, de pronto no mañana, pero sí algún día. Ya casi no me gusta hablar de lo positivo o lo negativo de las cosas, lo bueno o lo malo, sino de que todo podemos aprender, tanto de las buenas experiencias como de las malas experiencias. De cada una de ellas vamos a poder extraer información de valor, sea tuya, sea personal, o sea de algún familiar, de algún amigo o demás. Créeme, si le dedicas un poco de tiempo a escuchar esas historias, que de hecho te voy a traer algo personal de hace muchos años, 11 años, 12 años ya casi. Cuando tenía 15 años aproximadamente y que había finalizado mi bachillerato, acabé en un nocturno, porque las mismas decisiones me llevaron a que el apoyo familiar no fuera, digamos, ya lo que había sido en su tiempo. Entonces tuve que empezar a trabajar todo el día y en las noches pues ya comenzar a estudiar. Entonces pagué el último, aquí en Colombia se va hasta el grado 11, entonces décimo y 11 lo hice en un semestralizado nocturno. Y pues al finalizar con 15 años, la verdad que no tenía ni idea de qué quería hacer. Así que pues tuve un apoyo no solamente para vivir en una habitación solo, sino que me ayudaron con pagar estudios a nivel de criminalística, que de hecho solo conseguí 2 semestres y eso. En ese tiempo pues recibí de hecho un consejo por parte de mi madre, en el cual me decía que un allegado mío, un tío específicamente, había sido papá a temprana edad. Y mi respuesta fue, yo creo que la peor de todas, y fue decir: no mamá, no te preocupes, yo no soy tan bobo como mi tío para cometer alguno de esos errores. Muchas veces, y que de hecho a raíz, digamos, de esa respuesta fui papá a los 16 años, y de todo esto es que sepas y entiendas de que muchas veces cuando tratamos de resaltar o cuando tratamos de expresarle a los demás nuestra capacidad o de reflejar que somos valientes, que somos fuertes, por alardear ante los demás, muchas veces esas palabras no son las mejores y por supuesto te llevan a cometer errores fuertes. Un título no define a nadie, por supuesto, y esos títulos ya lo hablamos en otros videos, de que debe ser para tú mismo. Los logros que tú consigas son para ti mismo y para nadie más. No importa del grado que sea, no importa si es doctorado, no importa si es una universidad, no importa si es acabar la preparatoria, la secundaria, nada importa más que para ti mismo, ni siquiera para tu familia. Cada uno de los logros que estés dispuesto a conseguir o dispuesta a conseguir son para ti mismo. Y por ende, no tenemos la necesidad de expresar al resto del mundo qué es lo que hemos conseguido, a excepción, y aquí es donde vamos a iniciar con la temática del día de hoy, que sea para mejorar. Estoy seguro que con todo esto de la pandemia, y esto te va a hacer, digamos, y te va a sonar, y es de que comenzaron a salir, en mi caso, formaciones a nivel de marketing, a nivel de entrenamiento, de nutrición,
y queríamos ser los mejores. En el caso de algunas otras personas, tomaron la cuarentena hace un año como el peor de los casos, como lo peor que les pudo suceder. Dios mío, me quedé sin trabajo, mi negocio quebró, mi familia está aguantando hambre, miles y miles de cosas que estoy seguro que son difíciles y que tomarlas por el lado más positivo a veces es complejo. Incluyendo en ese tiempo que yo decidí formarme como orador y como coach en programación neurolingüística para entender cómo es que nosotros los seres humanos construimos a lo largo de cada una de nuestras etapas de vida, en la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, joven, adulto, etc. Cómo es que construimos unas creencias en base a lo que nos dice nuestra familia, en base a lo que nos dicen nuestros amigos, en base a lo que nosotros adquirimos como experiencias. Aquí me voy a tener un momento haciendo un paréntesis, por si de pronto no has visto esos videos, que de hecho en mi canal de YouTube están todos, sobre cómo las creencias, cómo nos influyen las visualizaciones, un sinfín de cosas. Haz de cuenta que vas caminando por la calle, eres muy pequeño y el piso está mojado. De repente te caes, ¡puf! Te pegas súper fuerte, sangras o te fracturas o alguna otra cosa. Aprenderás que nunca más por un terreno mojado es seguro caminar. Y más adelante, los días después, tu madre, tu padre, tu abuelo, la persona con quien convivas te dice: ah, claro, es que eso a mí ya me pasó hace 10 años atrás o me pasó hace pocos días. Y luego un amigo, a los días después, te vuelve y te dice lo mismo: yo también me caí con el piso mojado. Entonces, acabas de instalar una creencia en ti que significa que caminar con el piso mojado es muy peligroso o definitivamente no es seguro, cuando en realidad tus zapatos no estaban adecuados o tal vez había aceite en el piso y ni siquiera te habías dado cuenta de ello. Con ese pequeño ejemplo es como para tratar de despertarte ahí la conciencia de cuidado con lo que recibes, con lo que escuchas, con lo que tú mismo dices y hablas, porque nuestro cerebro deja una pequeña, que tiene el 80% de nuestro cerebro, la parte subconsciente más o menos, y de la cual no se deja nada. Absolutamente cada una de las cosas que te dices a ti van a repercutir de buena o mala manera, tal vez no hoy, tal vez mañana, en un año, 2, 3 años. Ser tú mismo significa que está bien tomar lo que llega, de extraer lo mejor del resto de las personas. En mi caso recibí varios comentarios: ah, Anderson, ahora querés ser youtuber. Primero quería ser un profesional en educación física, ahora te volviste youtuber, luego que te volviste coach en programación neurolingüística. ¿Cómo es eso? Mi respuesta al inicio ni siquiera era responder. De hecho, mi respuesta al inicio era quedarme en silencio y pensar por qué esas personas tenían esa intención de comentarios. En algunos casos me di cuenta de que solo quieren lo mejor para ti o solo te hablan en base a lo que sus creencias les permiten. Y aquí es una frase muy común que desde pequeño la he venido escuchando, y es: tienes que trabajar súper duro, matarte trabajando para tener una vida digna. Eso no me pareció una creencia muy positiva que digamos. Vamos a colocar un ejemplo. Supongamos de que en este momento monto una panadería. Soy el dueño de la panadería y solo puedo crear 100 panes al día, ¿cierto? Y entonces, como yo he venido pensando durante toda mi vida que trabajar duro es la manera como va a permitir vivir mejor o dignamente, entonces trato de crear 120, 150 panes al día. Supongamos que 200. Entonces tengo que duplicar mis horas de trabajo porque yo no quiero contratar a nadie más. Y entonces tengo que esforzarme el doble para poder vender más. Pero si en vez de yo hacer ese doble trabajo, contrato a alguien que me haga ese trabajo y me haga los 100 panes, puedo dedicarme a promocionar mejor, a solamente atender, y poco a poco ya no van a ser un empleado, ni 2, ni 3, puede ser otra sucursal, etc. Ser tú mismo significa que no todas las fórmulas que existen hoy en día te van a funcionar de la misma manera, y este es un error que al inicio creí cometer cuando empecé a emprender, cuando empecé a formarme, y era que pensar que iba a estar haciendo exactamente lo mismo que hace otra persona me iba a dar el mismo éxito, digamos, que esa persona ha venido obteniendo. Ser tú mismo significa aceptar lo que tienes, siempre querer mejorar en base a los demás, siempre, por favor, y aquí viene lo clave, hacerlo desde la admiración y no desde la envidia. Cuando lo hacemos desde la envidia y desde el egoísmo, es cuando más lento nosotros vamos a avanzar o más nos vamos a frenar en ese proceso. Ser tú mismo significa aceptar las debilidades que tienes, aceptar tus fortalezas y mejorarlas, y por supuesto ser agradecido con cada una de las cosas que te llegan, independiente de cuáles sean. Esto me pasó hace mucho
cuando era robado a cada rato. Tenía como 13, 14 años, me robaron casi 3 bicicletas. La verdad que me robaban mucho a cada rato y era siempre lo mismo. 2 veces me robaron en el mismo lugar y después de esa segunda vez en ese lugar decidí no pasar nunca más por ahí. Pero seguía ocurriendo una y otra vez y me demoré mucho en entender el por qué a cada rato me estaban robando. Encontré 3 cosas que me estaban ocurriendo y ni siquiera me he dado cuenta. La primera de ellas es que pues cuando era niño, de hecho yo cogía plata ajena para irme a jugar a Xbox. Estoy seguro que muchos jóvenes de ese tiempo que llegaron a conocer esa época oscura de ir a una sala de videojuegos y gastarse todo el dinero del descanso, de capar clases o de no ir al colegio. A mí me ocurrió. Entonces entre esas 3 cosas que yo encontré el por qué me robaban tanto, la primera era porque yo venía haciendo cosas malas, ¿cierto? La segunda, porque venía haciendo las mismas cosas o venía recorriendo el mismo camino todos los días, entre los cuales ya me habían robado 2 veces ahí mismo. Entonces no aprendí ello, ¿no? Y la tercera era de que aparte que venía recorriendo el mismo camino, no recibí consejos de personas que me pudieron ayudar. Y aquí es otra cosa clave. En todo esto de ser tú mismo, de jugar con lo que tú eres, es de que tomes las experiencias de personas que están donde ya tú quieres estar. Por eso es importante, y yo en una clase también, bueno, en una charla de estas mencioné la importancia de los mentores, o llamémoslo profesores, o llamémoslo tus líderes, tus guías, como tú quieras, tus jefes. Siempre el ser humano va a necesitar de una guía instruccional para mínimamente hacer las cosas. 1. Número 2, seguir mejorando. Y número 3, jamás detenerse en la búsqueda de esos objetivos constantes. Estoy seguro que más de uno suele preguntar, bueno, ¿y estas charlas de motivación deportiva o motivación personal, eso para qué? ¿Yo para qué lo necesito? He comentado mucho de que hace algunos años, y ya detenerme sobre lo mismo, varios videos seguidos, no lo quiero hacer, pero sí hace muchos años, uno de estos videos, si no fue uno, fue como 10, de la misma persona, me pudieron ayudar a tal punto que logré superar una etapa súper difícil en mi vida y logró despertarme la necesidad de ayudar a otras personas que pudieran estar en el punto en el cual yo me encontraba. Ser tú mismo significa de que tal vez tu éxito o lo que tú quieras conseguir ni siquiera se asemeje a lo que otra persona que admiras pueda estar haciendo en este momento. Tal vez tu éxito esté destinado a ser mucho más grande, ser multiplicado por 10 o por 20, o tal vez ni siquiera asemejárselo a esa persona. Pero sí hay algo muy particular. Cada una de las experiencias, cada una de las realidades de vida son distintas. Y de cada una de ellas vas a aprender y otras personas que están a tu alrededor van a aprender de ti. Me fascina, me encanta que hayas estado compartiendo conmigo este espacio. Si estás viendo esta repetición, enhorabuena por llegar a este canal, enhorabuena por haber llegado a este punto del video. Espero te haya podido servir, hayas podido extraer tu información y no olvides, por favor, dejar tu mayor aprendizaje en algún comentario que principalmente va a ayudar a alguna otra persona que venga más adelante y necesite un impulso. Este impulso que te regalo yo, se lo puedes compartir al resto. Si sientes que tienes algún familiar, algún amigo, incluso para ti mismo, para ti misma, si ves que necesitas ese impulso adicional, pues no olvides mirarte cada uno de los domingos estos videos que vas a estar realizando. Y por supuesto, si quieres un impulso extra, pues no olvides dejarme un comentario y ver de qué manera te puedo ayudar. Anderson Loaiza al habla. Y esto sí me encanta finalizar. Esto es Super Workout, hora de superar tus límites. Nos vemos el siguiente domingo.